Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Por favor, me confirman si pueden visualizar mi pantalla. Bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bien, continuando con la parte de la semana número 9, corresponde netamente a lo que son distancias de visibilidades para la semana número 9. Vamos a ir viendo parte del contenido que vamos a realizar luego del examen de medio curso. En la tercera unidad vamos a continuar con lo que es diseño en planta, lo que es distancias de visibilidades. Básicamente vamos a ver tres distancias de visibilidades, tanto lo que es la distancia de visibilidad de parada, de adelantamiento y de cruce. Y también vamos a tomar algunas consideraciones para lo que es distancia de lo que son banquetas de visibilidad. Ahora, luego vamos a ver lo que es los criterios para el cálculo de diseño de peraltes y sobreanchos, que corresponde a la semana número 10. Vamos a ir viendo la parte, ya vamos a ingresar a la tercera tarea académica, la semana número 11. De ahí vamos a ver en la semana número 12 lo que son diseño en vertical y secciones transversales, donde vamos a ver lo que es el diseño geométrico en perfil, diseño geométrico en sección transversal. Ahí vamos a ver lo que es el perfil y la sección transversal. Vamos a comenzar en la semana número 12 con lo que responde a diseño y cálculo de curvas verticales. Un segundo, por favor. Estoy en clase, por favor. Ya. Diseño y cálculo de curvas verticales. Vamos a ver en la semana número 12 también lo que son los elementos de curvas verticales y lo que son bandas. Para ingresar a la semana número 13 con diseño de sección transversal según la normativa de que 2018 y determinación de lo que son las secciones transversales exportadas para verificar ya netamente cuál es el tipo de sección transversal que va a corresponder a cada uno del tramo de las carreteras, de la carretera que estamos diseñando. Ahora, vamos a ver también lo que es el cálculo del tipo de terreno, el cálculo de algunas pendientes excepcionales para algunas correcciones que podamos tener en algunos tramos, para ingresar netamente ya finalmente a lo que es diagrama de masas y ver parte de lo que corresponde a volúmenes de corte, volúmenes de relleno, e ingresar a lo que es impacto ambiental, conservación y mantenimiento de carreteras. Ingresamos a la cuarta tarea académica, examen final y sustitutorio. A ver, hoy vamos a ver, también les voy a dejar dentro de su plataforma, la primera parte de lo que es distancia de visibilidades. Hoy vamos a ver netamente lo que es la distancia de visibilidad de parada. La información de distancia de visibilidad se está realizando de acuerdo a la norma de G 2018 y también que esta normativa, nuestra normativa peruana de diseño geométrico de carreteras, se está enfocando también en lo que nos establece el manual ASHTO, el libro verde 2004, que también ha estado siendo utilizado hasta la actualidad, correcto, donde nos da todos los parámetros de diseño para nosotros llegar a calcular efectivamente lo que son las distancias de visibilidad. Bien, la distancia de visibilidades, nosotros, si hablamos como definición, nosotros tenemos que viene a ser la longitud continua hacia adelante de una carretera que es visible por el conductor, el cual nos tiene que garantizar tanto la comodidad, el confort y la seguridad que nosotros tenemos que tener como conductores para realizar maniobras en un diseño geométrico dado de un tramo de carretera. Ahora, básicamente nosotros podemos considerar como distancia de visibilidad de parada, tenemos la distancia de visibilidad de paso adelantamiento, tenemos la distancia de visibilidad de cruce con otra vía y también tenemos lo que son banquetas de visibilidad. Ahora, las primeras visibilidades, la distancia de visibilidad de parada y adelantamiento, influencian en el diseño de la carretera en campo abierto y serán tratadas en esta sección considerando alineamiento recto, rasante de la pendiente uniforme. Ahora, los casos con condicionamiento asociados a singularidades de planta o perfil se tratan en las secciones correspondientes según la norma de G 2018. En el diseño se consideran mayormente dos distancias, la visibilidad suficiente para detener el vehículo, que vamos a denominar distancia de parada, cuando un vehículo va a observar otro vehículo o un objeto en el mismo sentido y en este caso va a tener que parar a una distancia dada.
en el cual esta distancia de visibilidad no solamente se va a calcular a manera, digamos, de promedio, a manera tal vez de acuerdo a la velocidad de diseño, sino que va a tener algunos factores, tanto como reacción, el tiempo de frenado, el tiempo de percepción que se va a dar al objeto que se va a detener frente a él. Ahora, y la necesidad también para que un vehículo adelante al otro que viaje a la velocidad inferior, a una velocidad inferior que vamos a denominar distancias de adelantamiento. Ahora, estas dos situaciones van a influenciar en el diseño de carretera en campo abierto y serán tratados en secciones considerando alineamiento recto y rasantes de pendientes uniformes. Acá tenemos, por ejemplo, una distancia de visibilidad. Se está ingresando a una curva y a todo este tramo, hasta donde nosotros podamos llegar a visualizar, va a ser nuestra distancia de visibilidad, ya sea para parada o adelantamiento, en el sentido que nosotros vayamos transitando, en el cual es una longitud continua hacia adelante del camino que es visible al conductor del vehículo para realizar cualquier maniobra, ya sea para detenerse, ya sea para adelantar, o ya sea para cruzar, o tal vez en el tema de banquetas de visibilidad también para realizar una maniobra referente a las banquetas de visibilidad. Acá lo podemos ver más claro. Este vehículo va a tener, por ejemplo, acá tenemos 3 puntos donde él puede visualizar y todo este recorrido o esta longitud se le va a llamar nuestra distancia de visibilidad. En sentido contrario, ser otro vehículo en el cual va a tener un obstáculo, el cual va a tener que realizar una maniobra frente a él. Entonces, todo este recorrido que está en amarillo con líneas puntuadas va a ser la distancia de visibilidad de este vehículo. Ya puede ser no solamente una distancia de visibilidad de parada, también puede ser de adelantamiento. Tal vez acá tenemos otra vía y podemos denominar una velocidad de cruce o tal vez una banqueta de visibilidad. Entonces, la distancia de visibilidad es una longitud continua hacia adelante el camino que es visible al conductor del vehículo para realizar una maniobra. Nuevamente, el mismo concepto. Acá, por ejemplo, en este tramo, si nosotros quisiéramos realizar una maniobra en este punto, ya no podríamos realizarlo fácilmente porque tenemos un punto ciego. Entonces, nuestra distancia de visibilidad aproximadamente está solamente hasta donde está, en este caso, esta camioneta pick-up. Acá tenemos otro tipo de distancia de visibilidad en curva. En esta curva nosotros vamos a tener una distancia de visibilidad, pero la cual también, en este caso, tenemos que tener en cuenta que esa distancia de visibilidad está obstruida por lo que son las vegetaciones que tenemos aledañas. Entonces, todos esos parámetros, ya sean vegetaciones o pueden ser taludes que nos van a obstruir la visibilidad en un tramo, que también tienen que ser consideradas para nosotros hacer un cálculo de distancia de visibilidad adecuada y real de acuerdo al tipo de situación que nos encontramos. Por ejemplo, en esta parte, la distancia de visibilidad, generalmente una topografía más plana, nosotros vamos a tener distancias de visibilidades mucho más prolongadas y también nos ayuda el tema de que no vamos a tener demasiada vegetación que pueda influir digamos, digamos, por el talud o por la pendiente de los cortes, vamos a tener que esta vegetación no va a influir, digamos, en la distancia de visibilidad, es tanto lo que es la vegetación o tanto lo que es el tema de los taludes aledaños. Ahora, también lo que es la distancia de visibilidad se tiene que tomar como referencia al momento de ejecutar una obra. Se tienen que realizar los puntos de control para poder realizar el alineamiento de esta distancia de visibilidad y poder adecuadamente realizar los cortes que sean necesarios o seguir, digamos, el talud o que vamos a llegar para hacer efectivo esas distancias de visibilidades. Un momento, por favor. Acá tenemos otro tipo de distancia de visibilidad, tal vez en una curva cóncava, convexa, en el cual nosotros vamos a tener mayor tramo de distancia de visibilidades, en el cual en estos casos vamos a tener tramos extensos de distancia de visibilidades. A comparación, digamos, de una curva cerrada, digamos, una curva de radio que sea menor, digamos, vamos a tener distancia de visibilidades más cortas. Ahora, la distancia de visibilidad de parada viene a ser, según algunas bibliografías, y en este caso según la norma de G 2018,
Nos establece que debe ser la mínima requerida para que se detenga un vehículo que viaja a la velocidad de diseño. Ojo que vamos a calcular con la velocidad de diseño. Antes de que alcance un objeto inmóvil que se encuentre en su trayectoria. En el caso, la distancia total para detener un vehículo, llamada distancia de parada, depende de los tiempos de percepción, de reacción y de frenado. Entonces tenemos tres factores que van a ser importantes para determinar nuestra distancia de parada. Tanto lo que es el tiempo de percepción que va a tener el conductor, el tiempo de reacción que también lo va a tener el conductor, y el tiempo de frenado que el vehículo y también parte del conductor lo van a proporcionar. Ahora, la distancia de visibilidad de parada también vamos a tener en cuenta que se refiere a las distancias mínimas que se requieren para que un vehículo se detenga antes de chocar con un obstáculo, que pueda aparecer en un momento determinado de la carretera, si este viaja a una velocidad de diseño, de acuerdo con las condiciones prevalecientes de tráfico, para que las distintas maniobras puedan efectuarse de forma segura, se precisa una visibilidad mínima que depende de la velocidad de los vehículos y de tal tipo y cualquier tipo de maniobra. Ahora, la visibilidad de parada, la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo y que va a tener todo el proceso de percepción, reacción y de frenado hasta llegar a detenerse ante este obstáculo. Ahora, en ausencia de vehículos intermedios también, en el momento en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. A efectos de la aplicación de la norma y también parte de la norma de G 2018 y también en concordancia con el manual ASHTO 2004, las alturas de los obstáculos y del punto de vista del conductor sobre la calzada se fijan en 20 centímetros y 1 metro con 10 centímetros respectivamente. Ojo, y del punto de vista, desde el punto de vista del conductor sobre la calzada. Ahora, la distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea paralela al eje de la calzada y trazada a 1 metro con 50 centímetros del borde derecho de cada carril. Por el interior del mismo y en el sentido de la marcha, la visibilidad de parada se calculará siempre para condiciones óptimas de iluminación, excepto en el dimensionamiento de acuerdos verticales cóncavos, en cuyo caso se considerarán las condiciones de conducción nocturna. Ahora, la visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima, siendo deseable que supere la distancia de parada calculada con las velocidades de proyecto, incrementada en 20 kilómetros por hora. En cualquiera de estos casos se dice que existe visibilidad de parada. Ahora, también teniendo en cuenta otros conceptos de otras bibliografías, la distancia de visibilidad de parada es necesaria para que el conductor de un vehículo que circula aproximadamente a la velocidad de diseño pueda detenerlo antes de llegar a un obstáculo fijo que aparezca en su trayectoria. La distancia de visibilidad de parada se debe garantizar a lo largo de toda la vía y en ambas direcciones, tanto lo que es la seguridad, el confort del conductor, que son las principales funciones. Ahora, la visibilidad apropiada en una carretera es un elemento de vital importancia tanto para la seguridad de los usuarios como para la capacidad de esta. Por lo tanto, se hace necesario estimar las distancias requeridas, que dependen básicamente de la velocidad de diseño, y evaluar las obtenidas luego de realizar el diseño geométrico con el fin de tomar las medidas de control necesarias en caso que las obtenidas sean menores que las requeridas. Ahora, la distancia visible de parada está formada también por la suma de dos distancias. Uno que viene a ser la distancia recorrida por el vehículo desde el instante que el conductor ve el objeto hasta que coloca su pie en el pedal del freno, y otra más la distancia recorrida por el vehículo durante la aplicación de los frenos. La primera se llama la distancia de reacción y la segunda distancia de frenado. Acá tenemos, por ejemplo, la distancia de parada en pavimentos húmedos va a ser igual a 0.278 más la velocidad de diseño en kilómetros por hora, por la velocidad de diseño en kilómetros por hora, por TP, que va a ser nuestro tiempo de percepción más reacción en segundos,
más 0.039 por la velocidad de diseño sobre la deceleración del vehículo en metros por segundo al cuadrado. Esta va a estar en función del coeficiente de fricción y de la pendiente longitudinal del tramo. El primer término de la fórmula, 0.278 por la velocidad de diseño, por el tiempo de percepción, la primera parte va a representar lo que es la distancia recorrida durante el tiempo de percepción más reacción, que vamos a denominar un DTP. Y la segunda parte va a ser la distancia recorrida durante el frenado hasta la detención, que puede ser un DF. Ahora, el tiempo de reacción de frenado viene a ser el intervalo entre el instante en que el conductor reconoce la existencia de un objeto o peligro sobre la plataforma adelante y el instante en que realmente aplica los frenos. Así se define que el tiempo de reacción estaría de 2 a 3 segundos aproximadamente según el manual Ashby. Se recomienda tomar el tiempo de percepción-reacción de 2.5 segundos. Ahora, en todos los puntos de la carretera, la distancia de visibilidad será mayor o igual a la distancia de visibilidad de parada. Ahora, la tabla 205.01 nos muestra las distancias de visibilidad de parada en función de la velocidad de diseño y la tabla 205.01a se muestra la distancia de visibilidad de parada en función de la velocidad de diseño y pendiente. Acá tenemos la siguiente fórmula para vías con pendiente superior al 3%, tanto en pendiente positiva o tanto en pendiente negativa. En donde nosotros vamos a tener lo que es la distancia de parada, va a ser igual a 0.278, la velocidad de diseño por el tiempo de parada, o el tiempo de percepción, perdón, más la velocidad de diseño sobre 254 por la deceleración del vehículo, sobre 9.81 más menos la pendiente de ese tramo, ya sea positiva o negativa. Ahora, se considera obstáculo, según la normativa, aquel objeto que tiene una altura mayor o igual a 0.15 metros, con relación a los ojos de un conductor que está a 1.07 metros sobre la rasante de circulación. Ahora, si en una sección de la vía no es posible lograr la distancia mínima de visibilidad de parada correspondiente a la velocidad de diseño, se deberá realizar dicho sector con la velocidad máxima admisible, siendo este un recurso excepcional que debe ser autorizado por la entidad competente. Ahora, asimismo, la pendiente ejerce influencia sobre la distancia de parada. Esta influencia tiene importancia práctica para valores de la pendiente subida o bajada, igual o mayor al 6% y para velocidades de diseño mayor a 70 kilómetros por hora. Esto vendría a ser la expresión, digamos, directa para nosotros calcular la distancia de parada en cualquier tipo de carretera. Esta distancia de parada va a ser influenciada, va a estar dado por la distancia recorrida durante el tiempo de percepción, más la distancia recorrida durante el tiempo de reacción, más la distancia recorrida durante el tiempo de frenado. Acá nosotros tenemos la distancia total de parada, en el cual vamos a tener diferentes componentes para el cálculo de esta distancia de parada, donde en esta figura tenemos la distancia para detener un vehículo, va a estar dada. En la primera etapa va a estar dada por la distancia de percepción más la distancia de reacción en un tramo. En el siguiente tramo vamos a tener netamente el tramo de la distancia de frenado, que va a estar influenciada, lógicamente, por la velocidad del vehículo, va a estar influenciada por la velocidad final, va a estar influenciada por el peso del vehículo y la fricción que tengamos del pavimento. Vamos a tener una posición inicial, vamos a tener la aplicación de frenos y vamos a tener una posición final donde para o continúa el vehículo. Ahora, en esta parte nosotros la distancia recorrida durante los tiempos de percepción y reacción, que va a ser el dP más el dr, la distancia recorrida de los tiempos de percepción y reacción, se lleva a cabo mediante el proceso denominado PIEB, que va a ser percepción, intelección, emoción y volición, que describe los 4 componentes de la reacción en respuesta a un estímulo exterior.
Si hablamos de percepción, estamos hablando que para un conductor es el intervalo de tiempo comprendido entre la aparición del objeto exterior y su reconocimiento a través de su sensación visual. Si hablamos de emoción, viene a ser la agitación del ánimo, producto de la percepción y el entendimiento de la situación. Durante este tiempo, el conductor utiliza el juicio y la experiencia para tomar una decisión, una actitud, hasta llegar a una decisión. Tenemos la intelección, que es el tiempo requerido para comparar y registrar las nuevas sensaciones y entender la situación. Y la volición, que viene a ser el acto por el cual la voluntad determina hacer algo. Es el tiempo necesario para llevar la acción, la decisión tomada. En este esquema nosotros tenemos que la distancia de frenado o la distancia de parada depende de muchos factores, tanto como es la fricción entre llantas y pavimento, el peso del vehículo, el número de ejes que tiene el vehículo, el tipo de pavimento, ya sea un pavimento húmedo, seco, el estado en que se encuentra, mejor dicho, no tanto el tipo, sino el estado en que se encuentra en el momento, y también influenciado por el tipo, obviamente. Ahora, el motor también desengranado y sin la aplicación de los frenos, la resistencia al rodamiento y la resistencia del aire. En la etapa de desaceleración vamos a tener también, si el motor es engranado o la resistencia, un momento por favor, al rodamiento, la resistencia del aire y la resistencia del motor. Bueno, también vamos a tener en cuenta la resistencia por fricción en el frenado. Cuando llegamos también a la longitud de las huellas dejadas por las llantas sobre el pavimento, nos permite conocer la velocidad que traía el vehículo al inicio del derrapamiento, la potencia del frenado del vehículo y la fricción longitudinal entre llantas y el pavimento controlan su capacidad para disminuir la velocidad o parar. Bueno, en el caso del efecto de la pendiente en la distancia de visibilidad de parada, va a ser influenciada tanto por una pendiente positiva, tanto una pendiente negativa. En el primer caso, si tenemos una pendiente positiva, el vehículo se considera que va a viajar a una velocidad inicial menor que a una velocidad de parada. Las distancias de parada son más cortas, en el cual nosotros podemos calcular una distancia de parada que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo de percepción-reacción sobre 3.6 más la velocidad inicial, que va a ser nuestra velocidad de diseño netamente, ambas al cuadrado sobre 254 por el frenado más menos la pendiente. Ahora, la pendiente lo vamos a tomar en decimales, por eso lo vamos a dividir entre 100. Vamos a tener en cuenta que en el punto B, cuando es una pendiente negativa, el vehículo vamos a considerar que va en una velocidad inicial mayor o igual a la velocidad final. Ahora, la distancia de parada son más largas. Ahora, en esta tabla 205.01, nosotros tenemos lo que es la distancia de visibilidad de parada en metros en pendiente 0, en el cual nosotros esta distancia de reacción de frenado fue calculado para un tiempo de 2.5 segundos. La velocidad de deceleración del vehículo se ha considerado 3.4 metros por segundo al cuadrado, de acuerdo al indicado en el capítulo 3 del manual Ashcroft. Acá tenemos algunos valores estándar que podemos tener en cuenta, en el cual nosotros vamos a tener la velocidad de diseño desde 20 kilómetros por hora hasta 130 kilómetros por hora. Tenemos la distancia de percepción-reacción que se ha asumido desde 13.9 hasta 90.4 metros. Tenemos la distancia durante el frenado a nivel en metros desde 4.6 hasta 193.8. Y en base a estos datos se ha calculado la distancia de visibilidad de parada. Tanto se ha calculado de la sumatoria de ambos, nada más de distancia de percepción más distancia durante el frenado, en cada uno de ellos. Y acá tenemos el valor entero redondeado, ¿no? De 18.5 a 20, 31.2 a 35, valores redondeados. ¿Por qué lo redondea de 31.2 a 35? ¿Por qué de 46 a 50? Generalmente eso viene a ser ya netamente para proceso constructivo, ¿no? Valores que sean mucho más accesibles para que sea más fácil en el proceso constructivo de su ejecución.
En la tabla 205.01a tenemos la distancia de visibilidad de parada con pendiente en metros. Bueno, la distancia de visibilidad de parada también podrá determinarse con la figura 205.01, que ahora lo vamos a ver. Primero esta tabla. En esta tabla nosotros tenemos algunas distancias de visibilidad de parada promedio, tanto para algunas velocidades de diseño, tanto de 20 kilómetros por hora hasta 130 kilómetros por hora, ya sea para una pendiente nula o en bajada, de 3%, 6%, 9%, y cuántos son sus distancias de visibilidad de parada en metros. Las pendientes en subida también tenemos de 3%, 6% y 9%, y cuánto se debe de considerar sus distancias de visibilidad de parada en metros. En este abaco nosotros tenemos en la figura 205.01 la distancia de visibilidad de parada. Distancia de visibilidad de parada, en este gráfico se recoge la variación de la distancia de visibilidad de parada en función de velocidades y rasantes, así como los límites establecidos para rampas y pendientes máximas normales y máximas excepcionales. Acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos la distancia de parada en metros. Tenemos las velocidades de diseño que podamos tener en un tramo de una carretera, desde 30, 40 kilómetros por hora, 50, 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora, hasta 150 kilómetros por hora. Acá tenemos las pendientes que usualmente son las más usadas, tanto para pendiente negativa, tanto para pendiente positiva. Tenemos desde 0 hasta 10%, ¿correcto? Para ambos, pendiente negativa y positiva. Acá tenemos ya las velocidades de diseño que podamos haber adoptado y acá tenemos ya las distancias de, en este caso, de visibilidad de parada, que se ha dado en base a esos parámetros. Bien. Ahora, la visibilidad de distancia de parada en pavimento húmedo y a nivel, según el manual ASHTO. Acá tenemos también en esta tabla, nos muestra los coeficientes de fricción relacionados a cada velocidad de diseño. Acá tenemos nuestros límites de velocidad de diseño y acá tenemos los coeficientes, el coeficiente de fricción calculado que vamos a necesitar para nuestros cálculos. Ahora, este coeficiente de fricción ha sido tomado en base a un tiempo de percepción o de reacción, en base a una distancia, en base a una condición de velocidades, de promedios de velocidades, en base a una distancia de corte, en base a una distancia, digamos, de parada que se va en un tramo. Este coeficiente de fricción nos va a servir para nuestros cálculos. ¿Qué es lo que causa una mala parada por falta de visibilidad? Los accidentes de tránsito. Por ende, inseguridad del conductor, daños económicos o digamos daños, en este caso materiales, que es mucho menos a lo que pueda ocurrir, digamos, al daños al individuo, que es lo principal, ¿no? Entonces, tenemos imágenes con una buena visibilidad. Nos vamos a dar fácilmente cuenta que una carretera tiene una buena visibilidad en el caso que cuando nosotros nos podemos fijar en un punto, ya sea en tangente o en curva, vamos a tener la mayor longitud de distancia de visibilidad, como en estos casos. Nos podemos poner en cualquier punto y tenemos una gran visibilidad o una gran longitud de visibilidad en cualquiera de los puntos. En cualquiera de los puntos que nos pongamos tenemos una gran visibilidad. Y eso va a influenciar o va a decir mucho que una carretera tenga una distancia de visibilidad adecuada, no solamente parada, sino de adelantamiento, de cruce o banquetas de visibilidad. Ahora, lo que también les voy a encargar, jóvenes, es que les voy a dejar este material de lectura. Acá tenemos este material de lectura de visibilidad según la norma de G 2018, en el cual se les está poniendo todo lo que son distancia de visibilidades. Tanto distancia de visibilidad de parada, cuáles son las fórmulas que se deben de utilizar para los cálculos. Todas las fórmulas, incluso el ábaco de reglamento, también acá lo tienen. Tienen un pequeño ejemplo para que puedan practicar. Tienen la distancia de visibilidad de paso o de adelantamiento. También un poco de conceptos, algunas fórmulas, cuadros que se utilizan para algunos factores. Acá tienen todo el procedimiento de cálculo para que lo puedan revisar. Un ejemplo, tanto con el ábaco, sino también con los cálculos que tengamos en las fórmulas.
Tenemos las banquetas de visibilidad también para que puedan revisarlo. Y la parte del manual de la norma de G 2018, revisen por favor la sección 205, donde tenemos todo lo que es distancia y visibilidad. Bueno, como mínimo, por favor revisen lo que es la diapositiva que les estoy dejando, que estamos empezando con distancia de visibilidad de parada. La siguiente clase vamos a ver lo que es distancia de adelantamiento y banquetas de visibilidad. En esta parte, en la normativa también tienen todo lo que es la parte teórica, tienen también las fórmulas que se utilizan, las tablas que debemos utilizar, para que tengan en cuenta que todo se está haciendo en base a lo normado, ¿correcto? No estamos sacando de bibliografía ajena a lo que está normado. Todo está en base a lo que sea normado. ¿Correcto, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta hasta esta parte? Los escucho. Ingeniero, buenas tardes. Esas tablas que nos mostró son para ¿qué tipo de vehículo? En este caso se está estandarizando ya los vehículos. Las tablas que se le ha mostrado, acá, pues, si por ejemplo acá revisamos en el reglamento, se refiere a las tablas de distancia y visibilidad de parada, ¿no? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Ya. Bien, acá tenemos las tablas, justamente acá está el reglamento, acá está la tabla 205. Nosotros vamos a utilizar estas tablas como utilizando ya para el vehículo de diseño dado. Si hablamos de un vehículo de diseño, ya netamente estamos hablando de un promedio de los vehículos que pueden pasar en un tramo de carretera a nivel nacional. Entonces, esta tabla nos va a servir para utilizar para dichos vehículos. Lo que va a variar, sí, es netamente la pendiente. La primera tabla, que es 205.01, es para pendiente 0. En este caso, para pendiente con pendiente, en este caso, distancia de visibilidad de parada con pendiente en metros. Ya para algunas variaciones de pendiente, la tabla o la variación de la tabla 205.01a. Y si nosotros ya vamos a tener algunos otros tipos de pendientes, acá lo tenemos. Acá tenemos ya pendientes desde 0 hasta 10% y desde 0 hasta 10% tanto para pendiente negativa y positiva. Pero siempre es recomendable utilizar los ábacos o las tablas, pero también de antemano realizar los cálculos con las fórmulas que nos dan dentro del reglamento. Correcto, ambos nos van a servir para comprobar si estamos en este caso utilizando la distancia de parada mínima de acuerdo a la normativa. Ingeniero, nosotros diseñamos para autos, para camionetas. ¿Para qué vehículo es el que se diseña? El diseño que nosotros realizamos en una carretera, nosotros una vez que realizamos el estudio de tráfico, ya el conteo vehicular hemos clasificado, ¿no? Tanto sea para vehículos ligeros, pesados, ya sea como lo mencionan, ¿no? Los autos, las camionetas, tal vez los camiones que puedan incidir, incluso vehículos motolineales, todo lo que es motorizado ya tiene su clasificación dentro de nuestra normativa. Nosotros una vez que hemos hecho el conteo vehicular, nosotros vamos a estandarizar ya todo ello. Luego del conteo vehicular y del proceso de datos en el estudio de tráfico, estandarizamos un tipo de vehículo, que este vehículo lo vamos a llamar nuestro camión de diseño. O sea, un prototipo de vehículo que va a pasar por esa vía. Ahora, ese prototipo de vehículo ya netamente es neutro, o sea, netamente ya ha sido calculado en base a la incidencia de todos los vehículos que pasan o tipos de vehículos que pasan un determinado tramo. Con ese vehículo diseñamos. Con ese vehículo diseñamos tanto la parte de los pavimentos, tanto rígidos y flexibles, y también que van a influenciar también el tipo de suelo, el estudio de mecánica de suelo para realizar cálculos adicionales. Ya netamente eso ya ustedes lo van a ver en el curso de pavimentos y también en la parte del estudio de tráfico lo van a ver en el curso de diseño de vías urbanas, ¿no? En el tema de conteo vehicular. Ya netamente diseño, ya sea pavimento flexible o pavimento rígido, lo van a ver en el curso de pavimentos, que ustedes llevan ese curso que es muy importante, diseño estructural de pavimento. Nosotros estamos diseñando, tengan en cuenta dentro del curso, nosotros estamos diseñando geométricamente, en dimensiones, esta carretera. A ver, ¿dónde está acá? Nosotros tengan en cuenta que el curso se está diseñando en diseño geométrico, ¿correcto? En diseño geométrico, en dimensiones.
Ya netamente en composición, si hablamos netamente, ya lo van a ver a fondo en el curso de pavimentos. Y en lo que es referente al estudio de tráfico, haciendo un paréntesis, en el diseño de vías urbanas. Ojo que diseño de vías urbanas también lo van a ver geométricamente también. No lo van a hacer tampoco a nivel de composición, digamos, de espesores, tipos, ¿no? Del pavimento que están diseñando, entre otros. Eso sí lo ven netamente en el curso de pavimentos. Flexible o rígido, que generalmente o semirrígidos y algunas variaciones que van a ver ya en ese curso netamente. Me dejé entender, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar hasta esta parte. Les voy a dejar su material dentro de la plataforma para que lo vayan revisando. La siguiente semana vamos a terminar con lo que es distancia y visibilidades, tanto de parada, adelantamiento, de cruce y parte de banquetas de visibilidad, con algunas consideraciones de banquetas de visibilidad, relacionándolo siempre con la normativa. Eso siempre tiene que tener en cuenta. Correcto, nos estamos viendo la siguiente clase, la siguiente semana. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.